PCR lo que buscó fue unificar algunos criterios para que todos hablemos el mismo idioma y disminuir la realización de las biopsias injustificadas. El TIRAS, o Sistema de Datos de Informes e Imágenes Tiroides, es un sistema de estadificación de riesgo basados en ecografía para identificar nódulos que meriten biopsia o seguimiento ecográfico. Ellos se basaron en el BIRATS, ya que el BIRATS se dieron cuenta que era un método altamente aceptado y que pudieron unificar criterios para patología mamaria. Entonces quisieron hacer lo mismo para las lesiones tiroides. Las características ecográficas del ACR-TIRAS se van a clasificar en TIRAS 1 o nódulos benignos con un riesgo de malignidad del 0.3%, TIRAS 2 o nódulos no sospechosos con un riesgo de malignidad del 1.5%, en TIRAS 3 o nódulos levemente sospechosos con un riesgo de malignidad del 4.8%, en TIRAS 4 o moderadamente sospechosos con un riesgo de malignidad del 9.1%, y muy sospechosos o TIRAS 5 con el riesgo de malignidad del 35%. El ACR-TIRAS se basa en la evaluación de 5 características principalmente, que son composición, ecogenicidad, forma, margen y focos ecogénicos. Las características de las primeras cuatro características, cada una tiene una puntuación única, mientras que más de una característica puede estar presente en la categoría de focos ecogénicos. Por ejemplo, si un nódulo tenemos macrocalcificaciones, pero también tienen calcificaciones periféricas, por las macrocalcificaciones ya le vamos a dar un punto y por las calcificaciones periféricas ya le vamos a dar 2 puntos. Entonces, en ese solo ítem ya vamos a tener 3 puntos de un solo nódulo. En conjunto, con estas 5 características, no solo es eso para el ACR-TIRAS, sino que en conjunto con el diámetro máximo del nódulo es cuando se va a determinar si se recomienda la biopsia por aspiración o seguimiento o no, o nada más. Tenemos que tener en cuenta que la asignación y medición de los caracteres están justas a variaciones inevitables entre los observadores. Ya sabemos que la ecografía es médico dependiente, por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la composición y el puntaje que fue otorgado para cada una de ellas. Lo primero que vamos a ver es un nódulo anecogénico que va a tener una puntuación de 0, al igual que los nódulos espongiformes que están en la pantalla superior derecha. En los nódulos espongiformes, el ACR hace una aclaración en la cual el nódulo espongiforme corresponde al que contiene más del 50% de microquistes. En esta composición el ACR quiere hacer una especificación en que tiene que, para que los criterios que son, para que sea un nódulo espongiforme es que tenga el 50% de microquistes y no tenga ni microcalcificaciones ni calcificaciones periféricas. Si algún nódulo tiene menos del 50% de quistes y tiene alguna microcalcificación, alguna calcificación, no corresponde a un nódulo espongiforme. Y también que teníamos que tener en cuenta que no fuéramos a confundir los focos ecogénicos que se generan en los microquistes, en las paredes posteriores, como imágenes ecogénicas o microcalcificaciones. La siguiente ítem es un nódulo sóleo-quístico, que es una característica de una composición. Son nódulos predominantemente quísticos con pequeños componentes sólidos. Y en estos, el componente sólido es el que va a determinar el manejo. Por ejemplo, si el componente sólido es escaso, pero presenta características sospechosas y el nódulo en general cumple un criterio de tamaño para hacer biopsia, se debe realizar biopsia. O por el contrario, si el contenido del nódulo no tiene una área ecogénica, una área sólida, pero tiene las características del diámetro para hacer biopsia, se debe hacer biopsia. Continuamos este se le da una puntuación de 1. Y después vamos a hablar de los nódulos sólidos, que se le da una puntuación de 2. Y coloqué esta imagen es porque el ACR-TIRAS también quería definir que algunos nódulos sólidos que tuvieran algunas pequeñas lesiones quísticas, pero que esas lesiones quísticas fueran menores del 5%, se deberían categorizar como nódulos sólidos. No nódulos ni sóleo-quísticos, sino directamente como nódulos sólidos. Y se le da un puntaje de 2. Vamos ahora con la ecogenicidad. La ecogenicidad se debe evaluar en relación al parénquima tiroideo adyacente. Los anecogénicos, como en la imagen superior izquierda, se da una puntuación de 0, los quistes.
en la imagen superior a la derecha se le da una puntuación de 1 a las lesiones iso o hiperecogénicas. Y decía que en eso no nos debemos preocupar si es iso o hiperecogénica, porque solo va a llevar un punto. Lo que sí nos debemos establecer es una diferenciación, es en establecer los nódulos hipo y marcadamente hipoecogénicos, que son los que están abajo en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Están hacia izquierda, están un nódulo hipoecogénico con un puntaje de 2 y hacia derecha un marcadamente hipoecogénico con un puntaje de 3. ¿Cómo vamos a comparar? Los marcadamente hipoecogénicos los vamos a comparar con los músculos anteriores del cuello para ser diferenciados. Y en este ítem decía en el ACR que es en el único punto donde podemos evaluarlos con el Doppler para diferenciarlos, porque hay unos que son marcadamente hipoecogénicos que se pueden confundir con quistes. Entonces, que se podía colocar el Doppler para diferenciarlos, y también hacía una especificación del Doppler del ACR en este punto, diciendo que tenemos que tener claro que el Doppler, no porque un nódulo presente Doppler positivo es maligno, ni no porque un nódulo que tenga Doppler negativo no quiere decir que sea benigno. Bueno, lo único que nos va a servir el Doppler es para ver que tenga una diferenciación de un componente sólido, pero que no sea ni coágulos ni contenido necrótico. Vamos ahora con la forma. En la forma son dos características, básicamente, que son más ancho que alto y más alto que ancho. La última, esta última, la que es más alta que ancha, es un indicador poco sensible, pero es muy específico de malignidad y se debe evaluar siempre en el plano axial. Para eso vamos a dar una puntuación de 0 en el más ancho que alto y de 3 en el más alto que ancho, porque es muy probablemente que sea maligno. En cuanto al margen, vamos a caracterizarlos en margen suave, márgenes mal definidos, márgenes lobulados y con extensión extratiroidea. En los márgenes suaves vamos a tener una puntuación de 0, que es el superior a la izquierda. En la superior a la derecha vamos a tener también un puntaje de 0, que son los mal definidos. En el inferior de la izquierda vamos a tener el que es márgenes lobulados o irregulares, en referencia a nódulos de bordes espiculados o dentados, que ese va a tener una puntuación de 2. Y por último, los nódulos con extensión extratiroidea con puntaje de 3. Y decía que especificar los extratiroides si tenían componente de algún vaso o algún órgano adyacente, si se alcanzaba a ver. Por último, en cuanto a los focos ecogénicos, la primera característica, que es la superior a izquierda, la del puntaje 0, son nódulos que no tienen ningún artefacto, ningún foco ecogénico, perdón, o imágenes en artefacto en cola de cometa, que son focos ecogénicos en forma de mayores de 1 milímetro de profundidad y son muy indicativos de benignidad, con una puntuación de 0, obviamente. La segunda, que es la superior a la derecha, son macrocalcificaciones con una puntuación de 1, que son focos ecogénicos gruesos con sombra acústica posterior, normalmente como se ven las macrocalcificaciones. Y en el nódulo inferior a izquierda son las microcalcificaciones periféricas con una puntuación de 2, las que pueden estar presentes en todo el margen del nódulo o parcialmente en el margen. Según varias publicaciones, estas son más asociadas a la malignidad que las macrocalcificaciones, por eso se les da un punto mayor. Y por último, en la imagen inferior a derecha, son los focos ecogénicos puntiformes, que son más pequeñas que las macrocalcificaciones y no tienen generalmente sombra acústica posterior, incluyendo los focos ecogénicos que pueden estar asociados con pequeños artefactos en cola de cometa, pero que llegan a ser menores a un milímetro. Y esto ya recibe una puntuación de 3. Entonces, ya teniendo toda la clasificación, vamos a ver los umbrales de tamaño para la realización de la biopsia. Para la realización de la biopsia son las tiroides tipo 3, 4 y 5. Entonces, la biopsia de nódulos que tienen un riesgo bajo, que son tiroides 3 de malignidad, solo se va a realizar biopsia cuando el nódulo mide más de 2.5 centímetros. En la biopsia de los nódulos moderadamente sospechosa, que es la TIRAX 4, es si miden mayor de 1.5 centímetros o más. Y en el TIRAX 5, que son los nódulos de alta sospecha, solo si miden de 1 centímetro.
En el ACR decía que igual apenas se inició a utilizar esa clasificación, se dejaron por fuera muchos nódulos que pueden ser malignos, que miden menos de 1 centímetro generalmente, y que esto ya lo debemos evaluar directamente, muy individualizado, perdón, con cada paciente y con el médico tratante. Debido a que, por ejemplo, si es un paciente que, bueno, mide menos de 1 centímetro, pero tiene muchos antecedentes familiares, o es un paciente, por ejemplo, no sé, en el hospital que viene de una región o viene de una ciudad lejos que no se puede controlar, ahí se podría hacer la biopsia. Entonces eso ya queda como individualizado hacia cada paciente en los umbrales de pequeño tamaño. Tenemos que tener muy claros los antecedentes de las biopsias, ya que estos procedimientos pueden dar lugar a una apariencia sospechosa ecográfica en cada seguimiento, ya que después de que se le hace la biopsia a un nódulo, pueden quedar macrocalcificaciones, pueden quedar irregularidades, pueden quedar los nódulos doblados, y ya no es el mismo manejo que se le da. El TIRAX manejó unas apariciones benignas adicionales, que son hallazgos ecográficos con características de nódulos benignos, con un alto grado de fiabilidad que son patología benigna. En estos clasificó los llamados caballero blanco que llamábamos antes, que es nódulos con apariencia uniformemente hiperecogénica, y también las áreas hiperecogénicas separadas por bandas hipoecogénicas en el contexto de la tiroiditis de Hashimoto. Ellos lo definieron no incorporar formalmente estos patrones a las tablas del ACR-TIRAS. En cuanto a la medición y la documentación, como ya lo he informado, es inevitable la discrepancia entre observadores y debido a la visibilidad variable, ya que la ecografía es muy operador dependiente. Y lo que sí deja claro es que tenemos que siempre dejar las 3 mediciones de los nódulos, en el axial, el anteroposterior y en el transverso, y la otra en el longitudinal. Y en las guías recomiendan que no se deben no se deben seguir más de 4 nódulos. Si el paciente tiene, no sé, 6, 7, 8 nódulos, solo se deben medir 4, debido a que el informe queda más detallado, y si se informan más, empieza a alargarlo y a hacerlo muy complicado. Entonces nos debemos basar en los 4 más complejos que veamos, en eso nos vamos a basar en el informe. En todo eso va la famosa tabla que creo que está en todos los servicios, todos los tenemos acá, de ver la composición, la ecogenicidad, forma, márgenes y los focos ecogénicos, y ya da el resumen dependiendo si da TIRAS 1, TIRAS 2, TIRAS 3, TIRAS 4, TIRAS 5, y si tenemos que hacerle ya sea o seguimiento o hacerle biopsia. Ellos, ¿cómo definen el crecimiento de un nódulo? El crecimiento, el ACR-TIRAS lo definen como un aumento del 20% en al menos 2 dimensiones de los nódulos, y un aumento mínimo de 2 milímetros. Eso lo tenemos que poner para definir crecimiento del nódulo. Si no, no es crecimiento. Existe, en cuanto al momento de las ecografías de seguimiento, existe poco consenso en la literatura. En el ACR, en el comité, lo que dice es que un intervalo menor de 1 año no es tan justificado, excepto en los cánceres probados, pero esto, como lo vemos, es muy discutible, porque me parece que eso ya va dependiente de cada paciente, con el médico tratante, si se le hace seguimiento a los 6 meses, a 1 año. De pronto ahorita el doctor Rodríguez nos va a ayudar un poquito más como a especificar cuál es el manejo y cuál sería mejor el seguimiento. También en esto nos puede ayudar el doctor Rodríguez, porque dice que la biopsia de 3 nódulos está mal tolerada por los pacientes y aumenta más el costo y no es ningún beneficio, que solo nos debemos basar como es en los nódulos específicos, si tiene varios, en 1, máximo 2, que sean los más complejos. Y el ACR también determina que es preferible y desaconseja que usar el término nódulo dominante cuando estamos informando, porque generalmente nos referimos a la lesión más grande, perdón, pero que no necesariamente la lesión más grande, perdón, es la más sospechosa de malignidad. Entonces, que nos debemos desaconsejar ese término y no colocarlo en los informes. Y por último, el ACR no hace una especificación en cuanto a la evaluación de ganglios. Lo único que colocan es que hay que buscarlos, obviamente, y tener presente cuáles son los hallazgos normales que sugieren metástasis, que son forma lobular, pérdida del hilio ecogénico, flujo periférico y heterogeneidad con componentes quísticos o puntiformes, o que puedan presentar micro o macrocalcificaciones. Y
que cuando se haga la biopsia, se recomienda la biopsia por aspiración también de los ganglios sospechosos, cuando se hagan de los nódulos que también se están buscando. Y en cuanto al informe, lo que ya hacemos todos, que es medición de la glándula, descripción general del parénquima tiroideo, descripción formal de hasta 4 nódulos sospechosos, no más de 4, y que tenemos que sí o sí recomendar el manejo, si se hace biopsia, si se hace seguimiento, si no le vamos a hacer nada, eso lo debemos dejar muy claro en el informe. El ACR no especifica en ningún momento qué hacer para los nódulos que han sido muestrados previamente. Sí, o sea, los nódulos que ya se le hicieron biopsia, que después generaron alguna complicación, quedaron con calcificaciones, quedaron irregulares, quedaron lobulados, no lo especifican qué hacer, solo nos dicen que no ser como tan eficientes o como tan fijarnos mucho en esos nódulos, porque puede ser que presenten calcificaciones, pero que sean de la biopsia, más no porque sean de características de malignidad. Y también es importante reconocer que los nódulos benignos pueden, lo que ya estaba diciendo, asumir un aspecto sospechoso después de la biopsia, lo que hace que parezcan sólidos o con calcificaciones. Y bueno, ese era como el resumen del ACR. Muy bien, José, espectacular, muy clarito. Yo no tengo idea de esta cuestión, pero me pareció muy interesante